Capítulo 15. La comuna es el régimen universal. Ciego debe ser el que en la naturaleza no vea la ley común y la ninguna diferencia que existe entre todos los hombres. Aun cuando la ambición de los hombres y la maldad de las religiones hayan dividido la microscópica tierra en 1000 partes que llaman naciones y de este átomo hayan querido hacer todo el universo, la ley natural lo desmiente todo en un solo acto. Hay aquí un mojón que divide dos naciones y el hombre al otro lado es extraño y extranjero y los dos se miran con recelo y se envidian y más de una vez han luchado, pero el sol baña a los dos a la vez. La lluvia cae a los dos lados y el viento azota por igual sus rostros y sus plantas. ¿Por qué el hombre no hace que el sol, el agua y el viento no pase a la otra frontera? Pasan esas fronteras las bestias de una a otra nación y se entienden y conocen a las del otro. Las plantas dan el mismo fruto y aun los machos de estos fecundan a las plantas del otro lado de la frontera, y todo esto al hombre ciego, egoísta y pequeñito por su orgullo, e ignorante por llamarse sabio, nada le dice. Tiene el sentimiento muerto, pero la ley es despertar y quiera que no quiera, despertará al hombre y verá que si el universo es común, el hombre comete injusticia en dividir la tierra y hacer propiedad privada de lo que el Creador ordenó común de todos. Mas no es el hombre condenable por el hecho de la división, sino por el mal que causa a sus semejantes. Pero aún en esto le voy a dar todos los atenuantes que la ley permita. Mas, el hecho que se le reconozca atenuantes, es la declaración de que hay delito más o menos grande. La principal atenuante que se le puede dar al hombre, es la ignorancia de la ley común, pero la ignorancia no honra a nadie, y así esta atenuante a la vez, es mayor la responsabilidad de esta atenuante, que la carga que le podamos quitar, porque no puede alegar que no se le enseñó la ley, porque los elementos se la muestran en todo instante, y aún lo castigan por no entenderlas, y así renunciará cegaramente el hombre, a que le señale atenuantes, que cada uno le descubrirá una nueva responsabilidad. Le enseña al hombre la comunidad, las bestias y todas las especies de los 3 reinos, y no puede alegar en su favor y descargo, que no ha sido enseñado, porque todo sabe, comunidad, armonía, justicia, libertad y amor. Pero el hombre no ha de tener una atenuante, ¿verdad? Se le ha dicho, pero las religiones lo han mistificado y el hombre en su petulancia de niño, pagado de sí mismo, no ha comprendido esa gran atenuante de su delito. Y yo aquí se la voy a descubrir en síntesis como si ya hubiera leído toda la anatómica decisión que en otra obra que ya está escrita, hice y que a su tiempo se le dará al hombre. Esta atenuante es el arca de Noé. Sí, aquel símbolo que nadie ha entendido, es la única atenuante que el Padre tiene para todos yerros, pero sabed que la atenuante no es eximente del delito, sino una puerta de entrada a la regeneración y para el hombre es esta la puerta que le da entrada, siempre en la ley de su Padre, aunque sean esos que llaman demonios. Por lo que aunque Villa fuera un bandido o criminal y Huerta un asesino y un verdugo, lo mismo que Torquemada y Gregorio VII, Hildebrando, como Santa Teresa o Francisco Xavier, todos son hijos del Creador y son salvos después de pagar sus deudas por los yerros cometidos, no al Creador, sino a los hombres, a los que el hombre únicamente puede ofender y ofende, tiene, repito, esa puerta abierta, toda la eternidad, y todos entran, pero solo por la justicia, y el Creador no se inmuta por la tardanza, porque Él no tiene tiempo, tiene siempre el instante presente y solo pierde el que se retrasa, porque más sufre, pero el que se retrasa y retrasa a otro, éste sufre. Por él y por los que retrasó en el mundo, no en otra parte, porque no sería justicia faltar en la tierra y sufrir en el infierno que solo es fantasía. No quiero seguir en esas profundidades, pueden ahogarse aún algunos de los lectores y me costaría a mí tener que tirarles un salvavidas, y así subiré o saldré a la superficie y a la playa de este profundo océano, pero no insondable, porque para la razón, con la metafísica, no hay del espíritu abajo, nada insondable.
Si el hombre yerra y comete delito, es porque el hombre es realmente el arca de Noé. Comprendéis que era imposible porque no había progreso suficiente, cuando Noé, que también fue hombre real, construir un arca tan grande y más imposible aún, recoger una pareja de cada especie de todos los animales, bestias y aves, encerrar alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, imposible al hombre, pero sin embargo, ese símbolo es la sabiduría toda, el amor todo y la potencia toda del Creador, ejecutada por el Espíritu para la creación. Yo digo que lo diré en síntesis, como si ya lo hubierais leído y ya lo comprenderéis como comprendéis que 2 más 2 suman 4, cuando os llegue esa obra y así no inquiráis ahora, cómo se realiza, por si no lo encontráis, pero se realiza y es el hombre aquella arca de Noé. El hombre en su cuerpo y alma, contiene en esencia y presencia y vivos como en el bosque, en el mar y las entrañas de la tierra, todos los seres de los 3 reinos, sin que falte desde el mayor al más microscópico. Cada una de esas especies tiene un instinto y el hombre por eso tiene todos los instintos de todos y según los va dominando, acrecienta su conciencia, su archivo, que tal es y no otra cosa la conciencia, y cuando los ha dominado, entender que digo dominado, no matado, entonces el hombre entra en la ley y es rico, sabio y potente. Y es un misionero o un maestro, y sólo entonces puede volver a su padre, que no le hace cargos, pues él sabe que todos los espíritus, sus hijos, han de volver a la casa paterna, con las riquezas de sabiduría y amor, ganados en la dura batalla de dominar los instintos de todos los seres de la creación del hombre abajo, por lo cual el hombre es el rey de la creación. He aquí la puerta abierta eternamente y la atenuante eterna también, por lo que el hombre queda siempre en posesión de su revalida, aunque tiene millones de existencias, porque dominará todos los instintos, y cuando los hombres, dominados por los instintos revolucionados dentro de él mismo, están en mayoría, la vida es de bestias. Mas cuando ya los hombres que han dominado los instintos son mayoría, la vida es de hombres, pero en guerra, que parece de exterminio, porque los aún dominados por los instintos, no tienen la noción del amor. Pero como la ley es de ascensión, crecen los hombres que dominan a los instintos y por su progreso, se hace el trabajo, ley, para el pago de las deudas, y ya solo quedan por vencer, los que se enorgullecieron de sí mismos y están reunidos en familias religiosas y civiles, pero dependiendo estos de aquellos y llegan las revoluciones de principios. Porque ya los instintos dominados viven en el hombre en armonía y ley, que es comunidad y en esas revoluciones, se intensifican los retrasados y se necesita ser titanes para vencerlos y es necesario tomarlos en amor, y en este grado está la humanidad de la tierra. ¿Comprendéis por qué la revolución triunfa inexorablemente? ¿Comprendéis también por qué la comuna es el único régimen universal posible? Pues si ha llegado la astronomía y nos muestra fríamente y clara como la luz, la armonía y vida igual en todo lo que alcanza el telescopio, y la Tierra es una estrella como las que registra y retrata y cataloga, es también la vida en aquellas estrellas símil a la de la Tierra, y son esas las moradas de que Jesús habló, porque antes Abraham había dicho en su testamento secreto, los mundos son infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que hoy existen, pero la creación sigue y no se acaba. Mas aunque al hombre se le ha dicho todo, por patriarcas, misioneros y mesías o maestros, no lo ha podido comprender, porque los dominados por los instintos revolucionaron siempre y sacrificaron a los maestros, en odio porque los descubrían y por ese mismo odio y ceguera no han querido ver la lección sempiterna que nos da la naturaleza y el movimiento celeste, y así ha desconocido la gran ley de los afines, y por tanto la vida y ley común, rebajando al Creador al nivel de cualquier supremático, parcial y sanguinario. Pero el espíritu trabaja sin parar un instante y siguen las evoluciones y cuando ha de marcar una epopeya histórica, y los retrasados se oponen, promueve una revolución y vence siempre, aunque parezcan vencidos los hombres que enarbolan el principio nuevo,
pero al fin todos caen de su burro y el principio sube a la superficie y cubre el error. El principio comunal está latente en todos los espíritus, porque es la ley única para la armonía y hoy se impone por la fuerza de la ley, porque es su hora y el único régimen del Creador para todo el universo, en cuyo régimen únicamente puede el hombre ser feliz. La comuna aparece en 1000 formas en los mundos hasta llegar a las grandes sociedades, porque el hombre encuentra potencia y facilidad en ellas para hacer lo que un hombre y muchos juntos no podrían hacer y llegamos a las naciones y a los imperios y del esfuerzo común se engrandecen y es un régimen imperfecto. Pero se desarrolla el progreso y el hombre necesita del consenso de todos, aunque sea solo para vestir un traje en el que han trabajado la naturaleza, el agricultor, el arte, la química y el ingeniero y así todo se hace solo por la ley común. Pero estos ensayos del hombre en familia, tribu, patriarcado, ciudadanía, nacionalidad, imperio, república y socialismo, ve la lucha y es obligado a ella por la imperfección, por el orgullo de los retrasados y comprende que todo eso fue bueno, cuando los imperfectos, los retrasados, eran más y bastaba el régimen a su progreso. Pero hoy ve el hombre que todo eso no le basta y entrando a la metafísica de los hechos, proclama la comuna universal sin distingos, sin clases, sin razas ni nacionalidad, y para eso cada uno en su familia o nación, lucha para imponer ese principio eterno, y sabe el hombre que la comuna universal es su única esperanza para redimirse y que tiene que implantarla, nación por nación, para de seguida, sellar la unidad con un solo credo y una sola ley, que en todo el universo es amor. La lucha entablada actualmente en todo el mundo y que en México ha salido a la superficie, aunque parezca guerra de hombres, es guerra de dioses, porque todos los dioses e ídolos que el hombre en la concupiscencia creó, se ven desalojados vergonzosamente por el credo espiritismo, que no es religión, sino es el asiento del Creador que es Padre y Padre de amor y esos dioses han mistificado ese principio para vivir un poco más. Pero ya se ha cumplido el milenario del reinado de la bestia y el dragón, y el espiritismo es la cadena que los apresó y al choque de esos eslabones, la bestia sacudió la cabeza y le caen todos los cuernos al mar. El espiritismo, lo mismo que la comuna, han sido mistificados y el mundo no los conoce porque el dragón los desfiguró, pero son fuerza, potencia, sabiduría y amor. Y estas entidades son dominadoras porque son los sentidos del Creador que todo hombre lleva en sí y que la ley descubre a su hora y con ellos aplasta a todo el que se opone y esta es la hora de su descubrimiento y el momento de su implantación, porque el reinado del amor es llegado. En todo el mundo se ha iniciado la batalla, pero en México ha salido a la superficie, ya no es posible hundirla, porque es como el aceite que nada puede sumergirlo y toda lucha de los contrarios, aunque sean todas las potencias del mundo, no solo no la podrán matar, sino que todas ellas serán envueltas y bañadas por ese aceite y la comuna dominará y en todas las naciones gobernará para fundirse en una sola entidad. Como toda luz es fundida por la luz solar, esta es la ley y es del Creador para todo el universo, en cuya ley solo puede ser feliz el hombre.